Hola mis hardcores, ¿cómo están? Yo soy Galaxia, tu diosa. Bienvenidos a este blog semanal donde vamos a hablar de Galileo Galilei, el inventor del microscopio y la muralla china y las tostadas. Entonces, comenzando con las 5 cosas que me cagan de Galileo Galilei. Número uno. No, pues la verdad no sé mucho de Galileo Galilei, pero me caga. ¿Cómo entraste a mi casa? Pues como que como, yo soy Galaxia, yo todo lo puedo, y a todas, cada centro, soy la diosa, en todos lados estoy. Así de fácil, así de sencillo. Ahora empieza a hablar. Ahora que ya me sé la palabra, creo. Vamos a hablar de Galileo Galilei. Entonces, nació en Pisa, Italia, en 1564. Estudió en la Universidad de Pisa, donde se consideraba provocador por sarcástica naturaleza. Es decir, era un tipo que le gustaban las bromas, molestar un poco a los demás, con una personalidad un poco difícil. Originalmente trató de estudiar medicina, porque era la carrera que más dinero daba en ese momento, pero se dio cuenta de que no le satisfacía y amaba mucho más la física y las matemáticas. Pobre tonto. En fin, se volvió copernicano, es decir, sí, se comenzó a seguir las demostraciones y teorías, hipótesis que Copérnico planteó. Esto se dio antes de 1597, según su propio testimonio, sin embargo no es claro en qué momento lo hizo. Alrededor de 1604, es decir, en el año 1604, demostró que el cielo no es inmutable, es decir, que el cielo cambia, que el cielo sí puede cambiar. Y esto lo hizo gracias al descubrimiento de una nueva estrella. Es importante recalcar que esto se dio antes de que utilizara el telescopio, por lo tanto lo hizo sencillamente con sus ojos, igualmente como se hacía durante la antigua Grecia. Y bueno, si una estrella aparece de la nada en el cielo, si una estrella nueva se puede vislumbrar, eso significa que claramente el cielo sí cambia. El cielo no es una esfera perfecta que no puede ser removida, justamente como mencionaba Aristóteles, y este fue el primero de varios golpes que Galileo dio contra el sistema aristotélico y el sistema ptolemaico. Su aportación, al menos ingenieril, más importante, fue el telescopio, aunque no lo inventó él. No está claro quién fue el verdadero inventor del telescopio. Hay algunas fuentes que mencionan algunos nombres. Sin embargo, no se sabe con exactitud quién fue el primero en utilizarlo, pero podemos decir con un buen grado de certeza que no fue Galileo. Sin embargo, sí fue quien lo supo utilizar mejor. Arthur Berry, un filósofo de la época, aseguró que no fue el único en utilizar el telescopio, pero sí el más insistente y quien encontró sus aplicaciones en la astronomía de manera más importante, dando la interpretación a sus observaciones. Es decir, Aristóteles sabía con precisión qué estaba viendo, cómo explicar lo que estaba viendo y qué consecuencias tenía el hecho de que lo estuviera viendo, justamente como veremos un poco más adelante. La experiencia de observar. Ya tenemos el primer error. No me cagará Galileo Galilei, pero tú sí. ¿Cómo que observe? Observe. Ni siquiera puede escribir bien el chat. No, no, no. La experiencia de observar el cielo prístino por primera vez impactó tan profundamente en la vida de Galileo, que no sería exagerado decir que después de 1609, el año que comenzó a utilizar el telescopio, se convirtió en una persona diferente. Todo en él cambió, su forma de pensar, su forma de trabajar, su forma de referirse a su propia investigación. Una de las primeras cosas que Galileo pudo ver y de las que más le impactaron fue la luna. Eh, Galileo escribió un libro titulado Sidereus Nuncius, que podríamos traducir como el mensajero sideral o el mensajero estelar, en donde escribe muchas de estas observaciones, no solo de la luna, también las cuantas de las estrellas. Observar la luna produjo una fascinación indescriptible en él, o al menos eso podemos deducir de los escritos, aunque nunca lo haya escrito de manera específica, que terminó fascinado por la luna. La forma tan poética en que describe cada una de las cosas que puede notar y observar en ella es sencillamente innegable. Finalmente, otra cosa interesante es que él consideraba una especie de tierra fantasma, es decir, él creyó originalmente que la luna pudo haber sido un planeta como la Tierra, que murió.
Incluso algunos de los cráteres los consideraba marinos, es decir, creados por un mar. Fue el primero en poder ver con claridad la estructura imperfecta de la Luna. Sus cráteres, la falta de la simetría que los griegos consideraban tan importante, los bordes, relieves, montañas, ese tipo de cosas. Gracias a esto determinó que la Tierra no es un lugar singular en el universo. Bueno, no fue la única razón, claramente. Pero estamos hablando que él pensaba originalmente que la Luna había sido una especie de Tierra. Entonces había dos tierras y una sencillamente estaba girando alrededor de la otra. Entonces nuestra Tierra tal vez no era un lugar tan bueno, tan único, tan particular. Sin embargo, no necesariamente no fue la única razón para decirlo, como veremos más adelante. Galileo fue uno de los primeros científicos modernos, es decir, no solo observaba las cosas, trataba de hacer algo con esa información y lo que hizo fue hacer mediciones muy precisas, algunas de ellas, por ejemplo, de la altura de las montañas en la Luna. Esta es una de las descripciones que hizo, no voy a explicarla aquí, pero es bastante sencilla, creo que todos pueden entenderla sin ningún problema. Y bueno, pausenlo y veanlo. Ay, ni eso puede explicar cómo se mide el cerro de la Cruz de la Luna. O sea, ni eso pudo explicar. Yo no sé qué hago en el mismo video que este muchacho, que pobre, no, o sea, ya encontré 5 cosas que me cagan de él, así de rápido, así de rápido. No, está mal, está mal. Galileo descubrió algo que llamó luz cenicienta. Se refería a la luz que la Tierra refleja y devuelve a la Luna. Este descubrimiento fue maravilloso, a pesar de no haber sido el primero que lo notó. Las primeras personas en describir este tipo de reflejos de la Tierra, podemos decir que fueron Johannes Kepler y su maestro Michael Maslin. Pero el descubrimiento fue maravilloso porque lo llevó a concluir que los planetas brillan debido al reflejo del Sol, algo que en esa época aún estaba en duda. Es decir, también pudo descubrir que no solo nuestro planeta brillaba debido al reflejo del Sol, también lo hacen nosotros. Y es algo que no se sabía de momento. Entre otras observaciones, Galileo notó que las estrellas no se veían redondas, al igual que los planetas. Y tras mucho pensar, descubrió que se trataba de la distancia. Las lentes del telescopio no aumentaban el tamaño lo suficiente para poder verlas. Esto, si me preguntan, fue algo muy ingenioso por parte de Galileo. Pudo descubrir que las estrellas están tan lejos que no tenía las lentes adecuadas para verlas y precisamente por eso no se podían ver redondas, en lugar de sencillamente asumir que no eran redondas. Encontró también que las estrellas percibidas por el ojo desnudo no son ni una pequeña parte de todas las existentes, es decir, encontró más estrellas de las que se podían ver, tan solo con los ojos. Y esto fue algo que lo impactó muchísimo. Pues no hay solo unas cuantas estrellas en el universo. Se dio cuenta que si podía ver más con el telescopio y su telescopio no era suficientemente bueno para ver las estrellas realmente, es decir, que con un telescopio mejor podía ver aún más estrellas. Y eso que nos decía del universo. Aquello que en este tiempo se llamaba nebulosas, que no es exactamente lo mismo que consideramos el día de hoy nebulosas, Galileo lo llamó cúmulos de estrellitas admirablemente esparcidas. Es decir, pequeñas zonas del espacio en donde había una enorme cantidad de estrellas esparcidas de una manera bastante extraña. Galileo escribió en su libro El sistema del mundo muchas observaciones respecto a estas estrellas. Entre otras, debemos recordar que no todas eran estrellas. Algunas de ellas las llamaba estrellas errantes porque se movían muy rápido o se movían mucho y no parecía tener mucho sentido. Y poco después descubriría que no tenía sentido. En efecto, no estaba viendo estrellas y supo diferenciar con precisión cuáles eran y cuáles no. Entre otras partes, lo que les describí antes sobre que las estrellas eran redondas y algunas otras no eran redondas, esto, bueno, claramente sucedió después. Observar a Júpiter hizo que muchas de sus ideas cambiaran, pues se dio cuenta de que las estrellas medicias o las estrellas errantes no eran estrellas en absoluto. Se trataban de algo que estaba pegado a Júpiter y eran lunas. Esto generó cambios importantes en la forma en que veía la Tierra, pues ya no era el único lugar con una luna. La luna ya no era un lugar especial y la Tierra tampoco. Sin embargo, Galileo no sabía con exactitud por qué es que estas lunas se mantenían pegadas a su respectivo planeta o es por qué los planetas seguían dando vueltas alrededor del Sol. El concepto de la gravedad fue algo que no pudo tocar.
Por cierto, la parte de que no vamos a escribir el experimento que hizo en la Torre de Pisa es porque a pesar de que fue un experimento importante y algo que dio un gran avance en la física en general, estamos tratando de concentrarnos en la parte de la astronomía. Por eso, en fin. ¿Y a poco no nos vas a hablar del experimento de la Torre de Pisa que dejó caer una bala de cañón ahí, no sé qué? Lo único que sabemos de Galileo y ni eso nos vas a decir. ¿Quién contrató a este chavo para hacer esa exposición? ¿Quién? A ver, pregunto. Al profe también repruébelo al profe, la evaluación de maestros ya empezó. Ahí pónganle un cero por ser un... Pues ya saben, ¿no? Pues ya saben. Experimentos importantes que hizo. Además de todos los demás, por supuesto. Venus tiene fases. Y esto lo ayudó a comprobar algunas de sus hipótesis. Entre otras cosas, de lo más importante fue que le ayudó a dar el golpe definitivo al sistema ptolomeico, pues las fases representan diferentes distancias, y esto no tenía cabida en aquel sistema, ya que Ptolomeo creía que se movían en distancias regulares. Entonces, si Venus se mueve a distancias distintas, la forma en que Ptolomeo veía el firmamento ya no tenía sentido alguno. Descubrió también que Saturno presentaba orejas, pero nunca pudo darles una explicación real, es decir, nunca pudo saber que estaba viendo anillos. En su libro Historia y demostraciones de las manchas solares, pues describe su tercer descubrimiento, que como nuestro subtítulo nos lo dice, fueron las manchas solares. Y esto fue interesante ya que las manchas solares no se mantenían estáticas, se movían. Y esto nos puede decir dos cosas, o bien que la superficie del Sol estaba en constante movimiento, lo que no le pareció dar mucho sentido, o bien que el Sol estaba en constante movimiento, no superficie, sino el Sol completo. Es decir, el Sol giraba sobre su propio eje, algo que sabemos hoy en día es cierto. Importante sobre Galileo es que todos sus descubrimientos fueron recibidos con alabanzas por diversos círculos intelectuales, desde poetas, artistas, filósofos, científicos. Fue en su momento algo tan importante y tan impresionante para todas estas personas que se le compara incluso con el descubrimiento del Nuevo Mundo de Colón. Como recordarán, para Europa, descubrir América fue algo impresionante. Les trajo nuevas riquezas, nuevos dominios, nuevos esclavos, y fue algo muy impresionante para ellos. De la misma forma lo fue el, uh, el descubrir nuevas cosas sobre el espacio, descubrir más sobre la luna, creer que la luna era una tierra distinta o que alguna vez fue una tierra. Este tipo de cosas fueron representadas en muchos escritos, poesía, canciones y demás. Incluso hubo algunos poetas que llegaron a considerar que estos descubrimientos de Galileo fueron más importantes que el descubrimiento de América. Algunos cardenales y religiosos lo aclamaron de la misma forma poco antes de su caída en gracia, es decir, poco antes de que fuera acusado de hereje por la Inquisición y el Vaticano. Sin embargo, para muchos de estos personas religiosas, sus descubrimientos no eran herejía, sencillamente eran impresionantes y servían como comprobación de la grandeza de Dios. Entre sus grandes fanáticos, de las personas que llegaron a plasmar en su obra algunos de los descubrimientos de Galileo Galilei, podríamos mencionar a John Milton, un escritor famoso por haber escrito Paradise Lost o El Paraíso Perdido, y al mismísimo Johannes Kepler, quien escribió sobre Galileo Galilei de una manera extremadamente poética, dando a entender la fascinación que sentía por los descubrimientos hechos por él. ¿Qué feo expone este chavo? Yo no sé ni por qué lo están viendo. Honestamente, deberían de estarme viendo a mí, a su diosa, y no a este pobre alumno de tercera. Profe, ya repruébelo, pues, córtele a lo que quiera cortarle. Pero mátelo ya. Luego, por supuesto, vino la caída de Galileo Galilei, y con caída nos referimos a los problemas que tuvo con la iglesia. No se tienen pruebas en los registros oficiales de que fuera torturado, y ustedes pensarán que esto es extraño. Pues es extraño, principalmente porque la Inquisición sí que registraba sus torturas. Hay muchos registros donde la Inquisición escribía sobre a quién torturó y lo que los torturados decían mientras eran torturados, incluso algunos de los gritos, porque todo ello era información que tal vez podían utilizar para después. Además, Galileo Galilei era un hombre bastante anciano. Cuando fue acusado tendría alrededor de 69 años, por lo tanto no hubiera sido sencillo para él sobrevivir a torturas en ese momento. El Papa acusaba a Galileo de hereje por sus demostraciones del teoría copernicano, al menos de forma oficial. Como sabemos, no necesariamente se dio de esta manera. Probablemente los problemas que tenía Galileo con muchas personas, debido a su personalidad,
pudieron haber ayudado a que se complicaran las relaciones que tenía. Sin embargo, no todo el mundo estaba en contra de él, como normalmente se cree, pero él no ayudó a su propia causa al escribir un diálogo o un corto libro en el que ponía a tres personajes a conversar sobre partes del universo, y en él daba todas las razones lógicas por las que la teoría copernicana es la más adecuada. Esto lo hizo de cierta forma que los personajes nunca decían abiertamente que apoyaban a Copérnico, simplemente daban las razones lógicas por las que parecía tener más sentido. Y se excusó diciendo que él no estaba a favor de estas teorías copernicanas, sencillamente había escrito algo de personajes hablando al respecto. Lo cual fue de cierta forma una burla, y esto no hizo ninguna gracia a la iglesia. Y como dije, hay varias razones por las que pudieron haberlo arrestado. No está claro cuáles fueron todas ellas, si hubo otros factores políticos, los que probablemente los hubo. Tal vez sí se sentían un poco atacados por culpa de las demostraciones y de las nuevas concepciones que tenía Galileo sobre el universo, pero está claro que no fueron las únicas razones por las que fue encarcelado. El hecho de que fuera torturado está un poco a debate, pero la parte de su arresto sí es un hecho por completo. Fue arrestado desde alrededor de 1633 hasta su muerte, más o menos 8 o 9 años. Y en todo ese tiempo fue un arresto domiciliario, es decir, no fue necesariamente maltratado en ese tiempo. No pudo publicar de manera libre sus escritos, pues porque estaba en arresto, porque la iglesia ya estaba en su contra, entre otras razones. Parece ser que al público sí se le informó que Galileo había sido torturado, o al menos parece que es la versión oficial de lo que se tiene. Esta versión oficial podría haber sido cambiada por los mismos ilustrados, por algunos directores de la iglesia, tal vez por la misma Inquisición, para asustar a aquellas personas que favorecieran a Galileo Galilei. Es un poco difícil de saber. Finalmente, debemos aclarar dos puntos importantes. El primero, el inicio del heliocentrismo, es decir, que el Sol en el centro del universo. Bueno, perdón, el Sol en el centro y la Tierra alrededor, no en el centro del universo. Únicamente a través de un telescopio no es posible demostrar que la Tierra gira junto con nuestros planetas. Es decir, si únicamente observamos el Sol y la Tierra en un sistema aislado, es bastante complicado decir cuál de los dos gira alrededor de cada uno. Podríamos decir simplemente que ambos están girando, que uno gira alrededor del otro, pero no sabremos con exactitud cuál gira alrededor del cual. Sin embargo, sí es bastante posible definir que todos los demás planetas están girando alrededor del Sol. Y si nuestro planeta no es especial, como Galileo demostró antes, y todos los planetas giran alrededor del Sol, la única conclusión lógica es que nuestro planeta sí gira alrededor del Sol, justamente como nosotros. Esto tendría sentido para él y sería consistente con lo que dijo Tycho Brahe, filósofo y científico de la época, un poco antes de que Galileo lo escribiera de esta manera. Sencillamente sus observaciones apoyaron al sistema que Tycho Brahe estaba proporcionando. Los descubrimientos de Galileo nos pusieron un punto único en la historia. Por primera vez el universo mostraba tan grande como es. La Tierra fue relegada a un punto en el espacio. Y esa fue una de las aportaciones más importantes de Galileo Galilei. Separarnos un poco de nuestro ego terrestre y decirnos que no somos especiales. Nuestro planeta no es especial. El universo es mucho más grande de lo que parece. Y somos tan solo un pequeño punto alrededor de un universo lleno de estrellas. Bueno chicos, eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Denle like, suscríbanse a su diosa. Póngale buena calificación acá a este chavo que exponga como somormujo, yo que sé, decir asco, asquito el chavo. Pero pues está chavo, ¿no? Y compártanle este video a todos sus amigos filósofos de la ciencia. Ay, bien, amigos filósofos de la ciencia. Ay. Pero bueno, eso es todo chicos. Nos vemos después.